Bueno, vamos a pasar a otro tema, cambiamos la energía, pero lo que viene es María Sonia Christoph. Falsa calma, gran título por cierto, ¿no? Y un libro muy fascinante que se reedita unos 20 años después, en este caso lo hace Random House así se dice, y el recorrido que tenemos aquí por la obra, la última es de Rocha, que iba pasando, Bajo Influencia, que se acaba de reeditar en Chile, es su primera obra. María Sonia Christoph habla con nosotros en el programa hoy a partir de lo que significa el género híbrido, lo periodístico, el viaje, las preguntas, la geografía, el lenguaje, las formas de escribir, claro, el oficio, ¿no? Mucho de eso es parte de la conversación que es un verdadero gusto de esta escritora, docente, tantas cosas. María Sonia Christoph con nosotros. María Sonia, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es cómo vivís y cómo valorás la perspectiva, 20 años atrás prácticamente, en esta reedición de Falsa Calma. Bueno, a ver, es un libro que yo particularmente amo. Entonces siempre bien, ¿viste? Como esos retornos felices, Sí. ¿no? Pero es cierto que para mí tiene como tantas formas dentro del libro y tantas historias dentro del libro que es verdad que va pasando el tiempo y lo voy viendo de distintas maneras, ¿no? Un poquito esto lo de Pierre Menard, ¿no? O sea, exactamente el mismo texto cobra otros sentidos. Claro. Entonces, de hecho, ahora cuando lo releí para esta reedición, dije, no, en este instante, en esta lectura lo veo más que nada como una serie de retratos, ¿no? Porque, digo, a pesar de que tiene mucho de relato de viaje, tiene mucho de ensayo, mucho de crónica, bastante más de lo que yo quisiera reconocer de autobiografía, finalmente me parece que de hecho lo que organiza el libro y cada uno de los capítulos es la historia de un personaje, ¿no? Entonces lo veo más que nada así. Uno diría que es un libro de crónicas, pero en realidad es un libro híbrido, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es un libro de todo eso a la vez, ¿no? Y de hecho, justamente esa hibridez fue lo que me permitió, por eso creo que amo tanto ese libro, porque es como ¿viste el momento en que la escritura de uno hace clic o donde sentís que tenés un proyecto, ¿no? Por primera vez, que para mí es crucial. Mucha gente vive tener un proyecto como una cuestión coercitiva o programática. Yo no tengo ningún problema con lo programático, al revés. Pero te digo que realmente hubo algo ahí como en ese navegar tantas aguas a la vez que me permitió Falsa Calma, ¿no? A la vez, digo, que a la vez sea autobiografía, que a la vez sea ensayo, que a la vez sea retrato, y hace 20 años salió el libro, pero yo lo empecé a escribir hace 27, y para mí ahí fue como realmente... Fue realmente eso, como descubrir mi escritura, ¿no? Que es un encuentro, bueno, no sé, crucial. Digo, uno a veces se la pasa redactando, cree que está escribiendo y en realidad está redactando. Bueno, yo creo que antes de Falsa Calma redactaba, a pesar de que prácticamente terminé 3 libros antes de Falsa Calma, ¿no? Que por supuesto ni publiqué ni publicaré, pero te quiero decir que hay ¿viste? Hay una cosa de encuentro. Como vos misma. Sí, con lo que es la escritura de uno, ¿no? Que es esa cosa misteriosa que te traspasa. Ni siquiera diría conmigo misma, porque conmigo misma no sería una buena noticia, no sé, ¿viste? Qué sé yo, es mucho más abierto, desconocido, en permanente cambio, digo, qué sé yo. ¿Es encontrar la voz? Sí, la voz y todo, ¿no? Hay como una cosa de estética, digo, de postura, de apuesta política, de apuesta estética, de apuesta... Es una cosa muy rara, ¿no? Es como, sí, es como encontrar lo que querés decir de alguna manera muy asociado a la forma, ¿no? Para mí es algo, la forma está tremendamente asociado al contenido, ¿no? Bueno, lamento traer a colación estas categorías un poco ya anacrónicas, pero digo, como que en ese encuentro de la forma híbrida, múltiple, ecléctica, yo estoy diciendo muchas cosas a la vez, ¿no?
En este y otros libros tuyos aparece el concepto del trabajo. ¿Por qué es tan presente en tu obra ese concepto? Y quizás porque me parece que es como si te dijera una pasión contemporánea, ¿no? Va, ha sido una pasión siempre, pero va, una pasión. Una pasión en el sentido, digo, que es algo que a mí me inspira a actuar. Y no tengo otra forma de actuar, o no prefiero otra forma de actuar que la escritura. Entonces, actuar quiere decir como mirar críticamente, ¿no? Me parece que el trabajo ha pasado a ser, y eso está muy claro en Falsa Calma, si bien también, como decís, en mi última novela, En Derroche, pero quiero decir que ya ahí ves claramente por las historias de vida de estos 10 personajes cómo el cambio en sus condiciones de trabajo, precisamente en ese momento con las privatizaciones de los 90, Exacto. que claramente también Falsa Calma es un libro sobre los 90, ¿no? Sí. Sobre el despojo que dejaron los 90. Exacto. Digo, cambian esas condiciones de vida y la gente queda como pataleando en el aire, o sea, digo, cambian las condiciones de trabajo y a la gente le cambia mucho la existencia, o sea, ya está hablando, digo, de vidas completamente, cosa que no es nuevo en ese momento, digo, pero también había que ver qué pasó con el trabajo en los 90, ¿no? Digo, Claro. esa quizás es la mirada más políticamente crítica de contexto, ¿no? Entonces digo, me parece que el trabajo define cada vez más las existencias, se convirtió, ¿no?, como en una... Sujeción. Sí, en una sujeción permanente, ¿no? Porque digo, tenemos el trabajo que paga, que ya de por sí es toda una experiencia para analizar y criticar, y después tenemos todos los otros trabajos que nos autoinfligimos sin parar para poder seguir existiendo, porque además esto, ¿no? Digo, subir la fotito a la red, todo lo que ya sabemos. Sí. Entonces, más los trabajos de toda naturaleza, quiero decir, se ha convertido casi como en nuestra razón de ser. Entonces, a mí me interesa mucho, tengo mucha necesidad crítica cuando trabajo, ¿no? Pero, es decir, pero crítica en el sentido de analizar, porque hoy en día, viste, no se puede hablar de crítica, todo tiene ese corazoncito, vulgar para arriba. Total. Y esa pesadilla, entonces ya crítica. No, es decir, crítica quiere decir analizar. Sí. Entonces, para mí, escribir en gran parte es, viste, la pulsión de cada quien es increíble. Hay gente que tiene una pulsión pura de lenguaje, y creo que son los poetas, los y las poetas. Después hay otra gente muy fascinada por el narrar, la narración, te narro, esa cosa tan histórica. A mí me pasa que mi pulsión es crítica en el sentido de analítica, ¿entendés? O sea, yo me paso todo, digo, de chica, viste, mis juegos eran, yo veía los anaqueles de esta divina biblioteca y era, viste, como ver qué había atrás y si los libros estaban organizados de la manera que a mí me parecía, o es como, me encanta meterme en situaciones. Te llevo un poquito atrás. ¿Qué viene a tapar el trabajo? ¿Qué? ¿Qué viene a tapar el trabajo? Bueno, la vida, ¿no? La vida misma, quiero decir, la posibilidad de conectarnos, básicamente de estar juntos, ¿no? Cómo estar juntos. Yo creo que más que nada el cómo estar juntos y la potencia revolucionaria que deviene de eso, ¿no? Exacto. Quería preguntarte cuál es el rol de la crónica. Estamos en un tiempo del yo, de la primera persona, del me gusta. ¿Cuál es el rol de la crónica que viene a dar voz a los otros? Claro, bueno, yo creo que toda escritura, justamente, ¿no? Digo, es justamente la escritura tiene que ver con el tomar distancia, eso voy, o por lo menos con la escritura como la entiendo yo, ¿no? Sí. Precisamente esto, ¿no? Porque es verdad lo que vos decías, hay como una cosa de opinión, o sea, todo el mundo necesita opinar permanentemente, prácticamente la mayor parte de la gente no sabe qué opina, es una época agotadora, entonces la escritura ya casi para mí es un trabajo de monjes, ¿viste? Yo he pasado, a esta altura de mi vida, te digo una cosa increíble, nunca me había imaginado que esto me hubiera ocurrido, no puedo criticar a ningún colega, o sea, es que todos y todas las escritoras en un punto me caen bien, porque digo, finalmente, a esta altura, ¿no? Obviamente, después de haber pasado por todas las intrigas del mundillo, que si esta, que si este, digo, realmente hay seres que se la pasan encerrados, viste, lidiando con una frase, leyendo tranquilo, digo, ya está, a ver, qué sé yo, me agarra como una cosa de esta comunidad, finalmente, a pesar de todo, le hace bien al mundo, ¿no? Claro. Entonces digo, en ese sentido, digo, porque también hay una cosa ¿viste? Del arte de estar un poco conectado con
con alguna forma del pensamiento que requiere distancia, requiere tiempo. Es decir, esta cosa de saltar a opinar, sobre todo es una coerción espantosa y la verdad que no nos lleva a ningún buen lugar. Creo que hace falta, bueno, eso, hace falta un poco más de detenerse las cuestiones y por eso te digo, me parece que eso pasa con la crónica, me parece que pasa con cualquier escritura, que requiere de por sí esto, ¿no? Un dejarse estar, concentrarse, pensar, sentir, todo lo que ocurre. Es un libro de viaje, de movimiento. Quería preguntarte qué significa el viaje y el movimiento como una metáfora del proceso y de la operación de la escritura. Sí, es verdad. Me parece que es una metáfora que funciona, ¿no? Digo, me interesa mucho esa metáfora porque me interesa mucho el poder transformador de la escritura, ¿no? Digo, esa es una cosa, te digo, porque además es algo que yo he podido comprobar en mi vida y lo veo en mis alumnos, o sea, hay una cosa muy muy interesante. El otro día Alexandra Cohen decía en un artículo que escribió una cosa muy linda, como que realmente, como que el análisis y la escritura en un punto se asemejan porque te permiten saber cosas, ¿no? Dice, uno no sabe qué piensa hasta que lo empieza a decir en el espacio psicoanalítico, claro. Y muchas veces uno no sabe qué piensa hasta que lo escribe. Entonces digo, realmente cuando vivís la escritura así es maravilloso, porque realmente es como la vida se convierte en una cosa riquísima, ¿no? ¿Y la distancia de la relectura de la obra también es un espacio de descubrimiento y de comprensión? Sí, y por momentos es un espacio de desesperación, porque dices, uy, ¿cómo hice esto? ¿Cómo dije de lo propio, esto? digo yo, ¿eh? Sí, de lo propio, digo, porque viste que decís, uy. Por ejemplo, en Bajo Influencia, que ahora acaba de salir también por Alquimia, ahí hice una edición definitiva, porque Falsa Calma, como te digo, para mí es un libro iniciático, ya es casi... Intocable. Para mí ya es medio, viste, tiene sus propios poderes, te digo. Entonces, viste, me acerco con un respeto especial y dije, no sé si acá meter en el libro, ¿no? O sea, en 2014 salió con un prólogo, después ahora lo retiré porque lo quiero meter en una colección de ensayos que voy a sacar. Pero digo, ahí ya casi, viste, es una especie de tótem para mí. Digo, bueno, ok, lo releí, unas partecitas que... y dije, bueno, a ver, se lo banca, Falsa Calma. Pero después Bajo Influencia, que me parece que tengo una relación más relajada con esa novela y además no la había vuelto a sacar. Y bueno, nada, pactamos con los editores de Alquimia hacer una edición definitiva, entonces ahí sí, cambié cosas, porque es raro también, ¿no? O sea, te volvés a leer con lupa después de muchos años y bueno, ahí te das cuenta precisamente, digo, que en un punto no escribís, claro, digo, que es que sos otro cuando escribís, yo creo que por eso escribís, ¿no? Claro. Por eso escribimos. Otro de vos mismo. Claro, sí, que absolutamente, ¿viste? Menos mal. Para mí es la mayor de las fortunas que me da escribir. Claro. Se reeditó Bajo Influencia también en Chile. Es una novela que habla de personas que se encuentran, que chocan, que caminan. Está la presencia del arte como algo muy presente, muy importante. Te quiero preguntar en relación a esta novela si efectivamente es una novela sobre la dificultad de los encuentros también. Mira, esa es una novela que para mí, si bien, como decís, tiene mucho de caminata, la caminata organiza la trama, digamos, ¿no? La extiende. Sí. Esa es una novela en que yo estuve pensando mucho en el tema de qué significa ser artista, ¿no? Como que es un habitar ese lugar que yo, al revés de muchas versiones así como felices y espectaculares que veo a mi alrededor, nunca habité tan fácilmente. Claro. Entonces, bueno, y entonces en ese momento estaba especialmente mirando eso, ¿no? Entonces por eso hay digamos, una especie de falso artista, ¿no? Que es Cecilio. Claro. Y hay una adicta al trabajo, nuevamente aparece el trabajo ahí, sí. Y un poco como vos decís en esa relación extraña de alienados totales, bueno, a ver cómo se modifican ellos mismos a partir de ese encuentro, pero
pero bueno, en ese encuentro, digamos, Cecilio deviene artista, ¿no? Entonces yo quería ver un poco eso, como ahí lo hice bastante irónicamente y el lugar del artista es bastante deplorable, Sí. horrible, porque además al final es un traidor. Pero yo también quería, bueno, analizar eso, ¿no? Como la figura del artista, no como, no, ¿viste? No romantizarla, sino como, bueno, ver, pensar también las cuestiones de la copia. Él finalmente toma todos los, o sea, hace versiones porteñas, argentinas, del trabajo de Francis Alice, este artista belga radicado en México. Sí. Entonces, un poco quería ver, ¿no? Como habitar un poco ese espacio, ver qué pasa con la culpa, qué pasa con la, voy a decir este sintagma con bastante pudor, pero digamos como la función social del arte, que siempre es, ¿no? Digo, me parece que quienes escribimos no vivimos tan fácilmente esto, ¿no? Claro. ¿Y qué respuestas te dio escribir esa novela a vos misma? Si te dio. No, sí, mira, por algo, mira, yo había escrito Falsa Calma, Sí. crónica no ficción, Desubicados, tiene mucho de documento no ficción, y es la primera vez que ahí hice un clic a la ficción en Bajo Influencia, pero empezó como un libro de caminatas no ficción. De hecho, tengo bibliotecas y bibliotecas armadas para decirlo, después dejé todo afuera y quedó nada más que lo de Francis Alice. Pero te quiero decir que ponerme a pensar en eso de alguna manera hizo que fluyera o que irrumpiera el deseo de ficción, ¿no? Que no es poco. No, claro. Quiero decir que esa fue una respuesta, ¿entendés? O sea, sobre la forma. Porque no es que yo diga, no hubiese dicho después de esa novela muchas cosas más, como porque te hubiera articulado respuestas en esta entrevista. Pero la forma lo resolvió, digo, apareció la ficción y después de eso siguió la ficción, porque después de eso saqué novela, y te diría que quizás ese tema sí, recién con Derroche, que es como 5 libros más después de eso, recién con Derroche pude más o menos responder de alguna manera eso que me había preocupado tanto y que me sigue preocupando, ¿no? Digo esto, como qué significa ser artista, cuál es el lugar del artista, cuáles son las prácticas aceptables. Bueno, y recién, te quiero decir, o sea, recién como muchos años después y muchos libros después, puedo sí articular algo en una entrevista, pero digo, para mí la gran respuesta fue que apareciera la ficción ahí, ¿no? Es decir, vos solo estás pensando eso y de alguna manera algo tuyo lo resuelve, o sea, tu manera de ser artista es hacer aparecer la ficción. Digo, estoy hablando de mi experiencia. Sí. En cambio, después ponele con la escritura de Derroche, que leí tantísimo acerca del trabajo, hubo uno de los tantísimos libros que leí, es uno que se llama Trabajos de mierda, de David Graeber, que es un tremendo sociólogo, que pobrecito ahora acaba de morir muy joven, que hace una crítica, ¿viste?, hacia el trabajo muy desde la izquierda, de hecho desde el anarquismo, muy radical y entonces vuelve ahí a hablar de los trabajos, que él es increíble, dice, en realidad todos los trabajos que arruinan la marcha del mundo son los bien considerados y los bien pagos, y ahí hace un listado espantoso. En cambio, los trabajos que generan valor social, que generan comunidad, que son, ¿no?, como las enfermeras, los jardineros, bueno, y ahí pone los poetas y los escritores de canciones. Yo por eso pues le dediqué en Derroche unas canciones a uno de los personajes. Pero digo, yo creo que ahí estamos también todas las personas que escribimos, ¿no? Digamos, en habitar, o por lo menos para mí, en el habitar esa práctica, es como decir, de alguna manera pude hacer un clic con esta cosa de, viste, encerrarte en un cuarto mientras todo se está cayendo a pedazos. No es una dicotomía que yo haya habitado tan fácilmente en mi vida. Entonces ahí, digo, fue como entrar a una forma de pensar, bueno, esto de alguna manera está conectado con el mundo, ¿no? Digo, la escritura provoca, si la encarás desde ciertos lugares, digamos, si no vas al lugar más puro y duro, digo, del mercado,
es una práctica generadora de valor social. Y bueno, y además, tampoco con esto estoy defendiendo las literaturas contenidistas y bien pensantes y que eso no, para nada, esto que quede muy claro. Estoy un poquito agotada de la literatura bien pensante. Digo, esto no tiene que ver con el contenido, sino con la práctica misma. Exacto. Un poco lo que te decía hoy, ¿no? El oficio. Encerrarse, pensar en el lenguaje, ¿viste? Compartir historias con otros. Nada menos. Sí. María Sonia, muchas gracias. Bueno, a vos. Un placer. Bueno, ahí estaba, María Sonia Christoph. Qué interesante es escuchar también su búsqueda de la construcción de la respuesta, ¿no? No hay un cassette. Es interesante, ¿no? Cuando uno logra entrevistar a aquellos y aquellas que se preguntan cuestiones más allá de lo que tienen previsto decir, ¿no es cierto? Y también uno aprende, ¿no? A partir de lo que son, bueno, quienes ejercen la docencia escribiendo, hablando. Realmente un gusto en la entrevista que tuvimos, así que vuelvo a mostrar los dos libros. Falsa Calma, por un lado, aquí está, una tapa preciosa, este recorrido por la Patagonia y por la memoria, en definitiva. Y aquí tengo también Bajo Influencia, esta novela que tiene que ver con el arte, con caminar, con el rol del artista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,